nuevos a hablar del terraplanismo. Qué ganas tenía de hacer este vlog porque de verdad me parece increíble que a día de hoy, en pleno siglo XXI, con toda la información y tecnología a nuestra disposición, haya tanta gente que defienda la idea de que la Tierra es plana. Actualmente tenemos una gran cantidad de pruebas que apuntan justo en la dirección contraria. Tenemos imágenes de toda época, como esta tomada por la V2 en 1946. O este vídeo grabado posteriormente, todo esto antes de la invención de los efectos especiales y el CGI. O de la fundación de la malvada NASA que nos quiere engañar, porque parece ser que no hay otra agencia espacial en todo el planeta. También hay vídeos completos ininterrumpidos de misiones espaciales, desde el lanzamiento hasta la puesta en órbita, o de misiones completas como la del aterrizaje en la Luna, o retransmisiones en directo desde la Estación Espacial Internacional. Esto debería de ser más que evidencia suficiente para probarlo, pero es que aún así, desde aquí abajo, podemos comprobar que es esférica, gracias a ejercicios de geometría, astronomía, física, de lógica y deducción muy importantes en la vida, incluso con pequeños y sencillos experimentos que podemos hacer en casa, que no requieren tener ni material ni conocimientos técnicos. Sin embargo, a pesar de todo esto, los terraplanistas persisten, continúan creyendo que la Tierra es plana, y probablemente que la Luna es de queso, porque ya que estamos... Por alguna razón, estas personas creen que hay una conspiración gubernamental. Que hay alguna razón, hay algo ignoto, llámalo X, lo que sea. Una razón por la cual el gobierno quiere ocultar que la Tierra es plana y para ello nos engañan haciéndonos creer que es esférica. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo en por qué, pero lo que sí que están de acuerdo es en que todas las agencias espaciales, todos los astronautas y todos los científicos nos mienten. Han sido sobornados por el gobierno para ocultar la verdad y que toda persona corriente que los crea es idiota. Esa es la premisa, que es un tanto hipócrita si nos paramos a pensar. Los terraplanistas nos menosprecian, incluso insultan, la verdad, por decir que la Tierra es esférica sin tener pruebas, según ellos, claro, mientras que ellos creen que la Tierra es plana sin tener pruebas de ello. Qué interesante, ¿no? Es justo de lo que nos acusan. El problema con los terraplanistas es que, a día de hoy, no han sido capaces de demostrar que su sistema terraplanista funcione. No han sido capaces de explicar la ocurrencia de fenómenos astronómicos que ocurren a diario, que en su modelo son imposibles, como por ejemplo las fases de la Luna o la rotación de las estrellas. Incluso los fenómenos astronómicos que no ocurren a diario, como el movimiento de los planetas. No han sido capaces de proveer una sola evidencia que sea veraz, es decir, una prueba que sea comprobable, demostrable, repetible y aplicable a la realidad. Y ya de paso redactable, porque ese es el problema. El modelo terraplanista no es funcional, no hay una explicación de por qué ocurren estos fenómenos, de por qué la Tierra es plana o alguna fórmula con la cual podamos comprobar que lo que defienden se respalda en algo más que en su palabra. Simple y llanamente nos dicen que la Tierra es plana, que el Sol y la Luna giran así y así y que la gravedad no existe, que son los padres. Muy bien, vale, pero ¿y por qué? ¿Por qué es así? Esto es genuino, lo juro. ¿Por qué? ¿Qué explicación nos pueden dar? No la tienen. No saben por qué, pero es así. Así que ya puedes ir creyéndolos o eres tonto. Y no hace falta probar que la Tierra es esférica para desmentir que sea plana. Hay ciertos acontecimientos que ocurren a diario que son imposibles en el modelo terraplanista. Empecemos con uno fácil de ver, las estrellas. ¿Por qué hay ciertas estrellas que solo se pueden ver desde ciertos lugares? Por ejemplo, Polaris, la estrella polar, solo es visible desde el polo norte hasta el ecuador, de la misma forma que Polaris Australis, que vendría a ser la estrella polar del hemisferio sur, solo es visible desde el polo sur hasta el ecuador. Porque es así, según el modelo terraplanista, esto no debería de suceder, ya que todas las estrellas serían visibles desde cualquier ubicación. Da igual que una persona esté en Corea que en Somalia, ambas tienen a la vista todas las estrellas sin ningún tipo de obstrucción. Y otro pequeño dato a tener en cuenta es la rotación de estas estrellas. Dependiendo de la ubicación en la que nos encontremos, veremos que el firmamento rota en una dirección u otra. Debido a que el eje de rotación de la Tierra está ubicado en los polos, esto provocará que las estrellas desde la superficie del hemisferio norte aparenten que están rotando en sentido contrario a las agujas del reloj y que desde el hemisferio sur se vean rotando a favor. Además de que a medida que nos vamos acercando al ecuador, podremos ver que esa rotación se va desplazando hasta que al llegar al ecuador, las estrellas pasan completamente por encima de nosotros, apareciendo por el este y poniéndose por el oeste. Este fenómeno es imposible en la Tierra plana, primero porque deberíamos de ver todas las estrellas a la vez, y no pasa, y segundo porque deberíamos de ver todas las estrellas rotando en el mismo sentido independientemente de dónde estemos. Y esta rotación terrestre es muy importante, ya que es la responsable de otros fenómenos, como por ejemplo que los ciclones roten en dirección contraria a las agujas del reloj en el hemisferio norte y a favor en el hemisferio sur.
además de crear corrientes de aire de las cuales los aviones se valen para volar más rápido de un punto a otro, o de que los francotiradores y disparos de artillería deban de compensar esa rotación. A este fenómeno se le denomina efecto Coriolis. El efecto Coriolis se produce debido a la diferencia de velocidad lineal entre dos puntos del planeta. La Tierra, como ya sabemos, tarda un día en dar una vuelta sobre sí misma. Debido a que la Tierra es esférica, la velocidad lineal a la que se encuentra la superficie del planeta varía dependiendo de la latitud. Si por ejemplo queremos saber a qué velocidad lineal va nuestra ciudad, podemos hallarla sabiendo su latitud. Pongamos que quiero saber a qué velocidad va Madrid. Buscando Madrid en internet, en la Wikipedia, podemos ver que su latitud es de 40 grados, 25 minutos y 8 segundos. Sabiendo que el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, con ese radio y el ángulo de la ciudad, podemos formar un triángulo rectángulo y así hallar el cateto contiguo, que es la distancia a la que se encuentra la ciudad del eje de rotación. Hacemos la operación y el coseno nos da que el lado casi mide 5 millones de metros. Ahora que ya sabemos a cuánta distancia está del eje de rotación, podemos averiguar a qué velocidad se mueve, pero para ello necesitamos primero hallar la velocidad angular. Si sabemos que la Tierra tarda en dar una vuelta sobre sí misma 24 horas, hacemos la fórmula de la velocidad angular y hallamos que la Tierra rota a 7,27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Y con la velocidad angular ya podemos hallar la velocidad lineal. Hacemos la operación y obtenemos que Madrid va a 353,61 metros por segundo. O lo que es lo mismo en cristiano, 1272,99 kilómetros por hora. O sea, va a 1200 en ciudad, eso es multa, le van a quitar el carné. Si repetimos esta operación en diferentes ciudades, podemos hallar sus velocidades. Por ejemplo, Ámsterdam va a 283 metros segundo, mientras que Singapur va a 463. Y con esto podemos comprobar que, dependiendo de la latitud, los puntos en la superficie de la Tierra van a ir a diferente velocidad. Si estás en el Ecuador, vas a ir a toda pastilla, y si estás en los polos, vas a ir a la velocidad de la luz apagada. El punto teórico con mayor velocidad lineal es aquel que tenga exactamente 0 grados de latitud, ya que es el punto en perpendicular más alejado del eje de rotación. Hay algunos pueblos que se encuentran a 0 grados, por ejemplo Calacalí, en Ecuador, concretamente el Parque Central, cuya parte sur se encuentra exactamente sobre la línea del Ecuador, la cual tiene la hipotética velocidad lineal máxima, 463,31 metros por segundo. Estas diferencias de velocidad entre latitudes son las responsables de generar vientos, los cuales se agrupan en bucles o células, las cuales crean corrientes de viento, como por ejemplo los vientos alisios que utilizó Colón para descubrir América, o estas corrientes de aire que utilizan los aviones para volar más rápido de un lugar a otro, generalmente para volar más rápido hacia el este. A estas corrientes se las conoce coloquialmente como jet stream. Otro fenómeno inexplicable es el Sol terraplanista. Como ya sabemos, el Sol en la Tierra plana está orbitando en torno al Polo Norte. En eso están todos de acuerdo. En lo que no se ponen de acuerdo es a qué altura. Los diversos modelos que han presentado estiman que el Sol se encuentra entre 300 y 5.000 millas de altitud sobre la Tierra. Las medidas están en sistema imperial porque, evidentemente, semejante conspiración solo podría venir de Estados Unidos. Y luego se preguntan por qué tienen tan mala fama y todo el mundo los trata como idiotas, ¿verdad? Si esto es cierto, el Sol jamás se ocultaría y la noche no existiría. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si la Tierra es plana, el Sol siempre va a estar sobre dicho plano. Esto hace que no importa cuánto se aleje, siempre va a estar por encima del suelo, y por ende siempre lo vamos a poder ver. La única posibilidad para que la noche existiera en la Tierra plana es que el Sol bajase a una menor altitud que la del plano, es decir, que se vaya bajo tierra, cosa que esto no pasa. Es más, según el patrón orbital del Sol terraplanista, y de la Luna también, deberían de verse junto a la bóveda celeste, dando vueltas en círculos en medio del cielo, haciendo imposible la ocultación del Sol y la Luna y de las fases lunares. Otro disparate es el patrón de iluminación del Sol terraplanista. Si vemos las imágenes del modelo terraplanista, estoy diciendo terraplanista mucho, podemos observar que el Sol solo ilumina un área debajo de su posición. Para conducir la luz de esta manera, el Sol debería de tener un foco, una capucha o algún objeto que impida que la luz salga en todas direcciones excepto en esa. Pero los amaneceres y atardeceres, justo en el punto en el que deberíamos de ver el contorno de ese hipotético foco o capucha, no lo vemos. Y la razón por la que dejamos de ver el Sol no es ni más ni menos que porque se esconde detrás del horizonte debido a la rotación de la Tierra. Como hemos visto antes, el Sol, con el simple hecho de alejarse, no se puede ocultar bajo el horizonte. Pero aún así, los terraplanistas defienden que existe algo que altera nuestra percepción de la posición del Sol y nos engaña haciéndonos creer que se esconde. Pero pongamos que el modelo del Sol terraplanista es cierto. Entonces, ¿cómo explicamos que lo dejemos de ver? O sea, que se ponga sin cambiar de altitud. Sus dos argumentos más utilizados son la atmósfera y el campo magnético. Empecemos por el campo magnético, que es más sencillo.
Como no hay un capuchón o un foco visible que conduzca la luz exclusivamente en esa dirección, aluden al campo magnético. Dicen que el Sol posee un campo magnético que es capaz de conducir la luz en esa dirección e impedir que salgan otras no deseadas. Si esto es cierto, y el Sol se encuentra a un máximo de 8000 kilómetros, el desmesuradísimo campo magnético del Sol destruiría el planeta. Fundiría los metales, arrancaría pedazos de tierra y saldrían volando rumbo al Sol. El hierro de nuestra sangre saldría a través de la piel y, por supuesto, ningún ordenador o móvil que estéis usando para ver este vídeo funcionaría. Básicamente están diciendo que el Sol sería como un agujero negro, solo que direccional. Con esta opción descartada solo nos queda la opción número 2, la atmósfera. Que esto es un tanto gracioso, porque todo el mundo dice ¿por qué se le llama planeta si no es plano? Y yo le respondo ¿y por qué se le llama atmósfera si no es una esfera? Porque sois retracas. Por eso. Volviendo al tema. Los terraplanistas sostienen que la atmósfera, debido a su densidad y cociente de refracción, hace que el Sol aparente que se esté ocultando cuando en realidad no es así. Esto es directamente imposible, ya que tanto los científicos como los terraplanistas están de acuerdo en que la atmósfera es más densa a menor altitud que a mayor, porque los terraplanistas pueden subir a montañas y notarán que ahí arriba les falta el aire. Luego ya están probando que a mayor altitud, menor densidad. Con los principios de refracción, la atmósfera debería de, para empezar, tener un índice de refracción mucho mayor al actual, y segundo, la atmósfera debería de estar invertida, es decir, menor densidad abajo y mayor arriba. Esto es imposible, primero porque viola las leyes de la física, tanto las reales como las terraplanistas, y segundo porque nos asfixiaríamos. Es decir, podemos respirar a nivel del mar y tenemos que llevar el oxígeno a las montañas, no al revés. Pero aún así, con el afán de defender esta teoría tan loca, los terraplanistas han salido con dos variantes de esta atmósfera. Bueno, en realidad hay más, pero son imposibles de realizar. Igual que estas dos. Pero estas dos son las más lógicas dentro de lo que cabe. Son las dos más plausibles, aunque no son plausibles. Y vamos a ver por qué. La primera teoría sostiene que la atmósfera, o como algunos la han renombrado, la atmocapa, es una capa de gases que está siendo mantenida en la Tierra plana gracias a los glaciares del Polo Sur que actúan a modo de barrera impidiendo que el aire se escape y caiga al vacío. Imaginaos que los bordes de hielo son como la pared de un cuenco. Mientras que el aire no sobresalga por encima de ese borde, será contenido. El problema con esta teoría es que, según los terraplanistas, los muros de hielo que bordean a la Tierra plana miden aproximadamente 150 pies. Esto significa que toda parte de la Tierra que se encuentre por encima de los 46 metros de altitud sobre el nivel del mar no tendría atmósfera porque se escaparía el gas por los bordes. Podemos visualizar esto fácilmente con un recipiente. Imaginad que estos bordes miden 46 metros de alto y esta isla está a 60 metros. Vamos a utilizar agua a modo de atmósfera. A medida que vamos vertiendo la atmósfera, se va a ir llenando el recipiente, pero para que la gente de esta ciudad pueda respirar, necesita que el agua llegue a los 60 metros. Pero como el cuenco solo puede contener hasta los 46, no importa cuánta atmósfera echemos, nunca va a llegar a los 60 metros. Bajo esta lógica tampoco podría funcionar ningún avión, ni ningún helicóptero, ni ningún barco, ni ningún coche, ni siquiera podrían respirar las plantas ni los animales por encima de 46 metros. Sin embargo, hay subvariantes de esta teoría. Algunos defienden que hay una sucesión de muros de hielo a modo de escalera, mientras que otras personas defienden que hay un único supermuro de proporciones épicas. Muy bien, pues ¿dónde está esa escalera o supermuro de hielo para que no podamos verlo? Para contener la atmósfera actual debería de ser por lo menos 100 kilómetros de alto, yo estoy siendo generoso. Si es cierto que la Tierra es plana, deberíamos de poder ver el muro de hielo desde casa, porque bajo la lógica terraplanista también deberíamos de ver la Torre Eiffel desde el Empire State, y no es el caso, o el planeta entero desde el Everest. Es más, según la hipotética refracción terraplanista tan bestial por la que el Sol se oculta, deberíamos de ver el mundo como si fuese Animal Crossing. Pero ¿por qué no podemos ver ese supermuro? Es decir, son 100 kilómetros de alto, eso es muy difícil de ocultar. Si la Tierra es plana y podemos ver todo desde un punto elevado y con ópticas lo suficientemente potentes, para que no podamos ver ese muro, debería de estar más lejos que el radio de iluminación del Sol para evitar que le dé la luz directa, y también una distancia adicional para que la luz reflejada por el hielo y el mar tampoco puedan hacerlo visible. Una locura, vamos. Además de que una pared de hielo de cientos de kilómetros es estructuralmente imposible. Pero bueno, digamos que eso es cierto. Eso significaría que el hipotético muro de hielo debería de obstruir la visión de las estrellas. Es decir, la luz de las estrellas que se encuentren prácticamente en el horizonte no serían visibles, porque el muro de hielo las obstruiría. Así que pasemos de teoría. La segunda teoría sostiene que el mundo está siendo contenido por una cúpula. Como si esto fuese la película de los Simpson,
Igual. A esta cúpula se la conoce bajo el anglicismo de domo, que la palabra domo no tiene nada que ver con cúpula, pero bueno, pregúntales tú a ellos, que ellos saben, ellos saben. Hablando de cúpula, hay otra cosa que me intriga. ¿Por qué es una media esfera? No tiene sentido. ¿Por qué la Tierra va a ser plana y luego su atmósfera, después de llamarla atmocapa, es esférica en lugar de cilíndrica? No tiene sentido, ¿no? Vamos, digo yo. Bueno, es su Tierra. Dejemos esta pregunta en el aire. Los terraplanistas sostienen que hay una cúpula que contiene la atmósfera a modo de cloche, como si la Tierra fuese una bandeja de comida, básicamente. Este cloche impide que el aire se escape y se desparrame hacia afuera. Pero no saben de qué está hecha, tampoco tienen forma de detectarla, pero oye, que ahí hay una cúpula, ellos saben que hay una cúpula ahí. Algunos terraplanistas, pioneros en deducir de qué está hecha la cúpula en base a... lo que coño les venga en gana, han deducido que como no saben de qué está hecha, ni tampoco saben de qué está hecha la antimateria, pues... es antimateria. ¿Pero acaso sabrán los terraplanistas que si la antimateria entra en contacto con la materia explota? Y no poco, no poco. Un gramo de antimateria que entre en contacto con un gramo de materia liberará 43 kilotones de energía. O lo que es lo mismo, 180 billones de julios, casi 3 veces la bomba de Hiroshima. Eso solo con un gramo. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cómo caen los meteoritos a la Tierra? ¿Cómo no chocan con esa cúpula? Y si es de antimateria, ¿por qué no vemos explosiones gigantescas a diario? Anualmente, la Tierra atrapa en su atmósfera una gran cantidad de meteoritos. El tamaño y masa de los meteoritos varía mucho, y esto hace que algunos lleguen a colisionar contra el suelo, mientras que otros dejan una corta y efímera estela en el cielo. Se estima que la Tierra recoge anualmente entre 37.000 y 78.000 toneladas métricas en meteoritos. Eso significa que si la cúpula de la Tierra es de antimateria, en el peor de los casos, el de 78.000, la colisión de la materia con la antimateria liberará 3.350.000 kilotones de energía, o lo que son 14 millones de billones de julios. Eso es 67 veces más energía que la bomba del zar, la bomba más potente jamás construida. Cada año nos tiran 67 bombas del zar. ¿Cómo estamos vivos? Es la pregunta. Y cambiando de tema, lo peor de todo es el comportamiento de los planetas, y las estrellas también. ¿Cómo lo explican? Porque los terraplanistas son geocentristas. Piensan que todo gira alrededor de su nabo, por lo que parece. No tienen forma de explicarlo. Pasa y ya, es así, no necesitas saber más. Algunos terraplanistas defienden que los planetas no existen como tal. Otros afirman que orbitan en torno a la Tierra, y otros afirman que los planetas giran en torno al Sol y el Sol sobre la Tierra. La primera proposición no puede ser, ya que Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno son visibles a simple vista, y de hecho se pueden ver a la vez. La segunda tampoco puede ser, ya que si orbitan en torno a la Tierra no podrían existir movimientos retrógrados como el de Marte o el de Venus. Y la tercera tampoco, ya que si orbitan alrededor del Sol significa que deben primero entrar y salir por la cúpula, y como hemos visto antes esto implica muchas explosiones, y segundo, esto produciría alteraciones en las órbitas, ya que los supuestos planetas están siguiendo al Sol mientras que el Sol orbita en torno a la Tierra. Así que por eliminación nos queda que los planetas están o dentro o fuera de la cúpula, pero nunca pueden entrar o salir de ella. No están orbitando en torno al Sol ni la Tierra, pero están haciendo una especie de órbita extraña que es imposible de predecir, ya que no tiene ningún sentido. Y además de eso están antes de la bóveda celeste, y por tanto que las estrellas. Lo cual nos lleva al siguiente punto, las estrellas. Mínimo tienen que estar más lejos que Plutón, porque todos los planetas están por delante de ellas. ¿Sabes a la velocidad a la que deben de ir esas estrellas para dar una vuelta a la Tierra por día? Pongamos que la distancia de las estrellas es la misma que la de Plutón, que debería de ser mayor, pero para no complicarnos.
Plutón en su mayor distancia posible al Sol se encuentra a 7.000 millones de kilómetros. Esto significa que para dar una vuelta en un día sobre la Tierra, las estrellas deben de llevar una velocidad lineal de 536 millones de metros por segundo. Estaba pensando si esta velocidad es mayor que la de escape del Sol, pero es que esto es ir más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 millones de metros por segundo. Según los terraplanistas, las estrellas que se encuentran a 90 grados o cerca de los 90 grados de inclinación con la vertical van casi al doble de la velocidad de la luz. Y según ellos, las estrellas están aún más lejos. Luego todavía irían más rápido. Si esto fuese cierto, veríamos las estrellas como si estuviésemos a bordo del halcón milenario. Pero volviendo al Sol, el tamaño. Como bien dijeron antes los terraplanistas, el Sol se encuentra entre 300 y 5.000 millas de altitud. En este caso vamos a coger el ejemplo de las 300 millas. Como ya sabemos, el Sol, ya sea las 10, las 2 o las 6, estés en Cancún, que en Moscú o en Hong Kong, el tamaño del Sol no cambia, siempre es el mismo, no aumenta y encoge. Pero esto no sería posible en la Tierra plana, ya que su tamaño sí fluctuaría. Para probar esto necesitamos saber el diámetro del Sol. El problema es que los terraplanistas no lo han descubierto todavía, así que lo haré yo por ellos. Imaginemos que el Sol está exactamente sobre Madrid a 482 kilómetros de altura, que son 300 millas. Para saber cuál es su tamaño aparente, es decir, cuán grande lo veríamos con el ojo desnudo, utilizaremos la fórmula del diámetro angular, también conocida como la del tamaño aparente. Con la fórmula del tamaño aparente, y sabiendo que el Sol ocupa 0,3131 grados, nos da que a 482 kilómetros tiene un diámetro de 2,64 kilómetros. Según la lógica terraplanista, en la Tierra plana el Sol debería de verse con el mismo tamaño desde Barcelona. Pero esto no es así. Sabiendo que de Madrid a Barcelona hay 505 kilómetros, podemos hallar la distancia de Barcelona al Sol utilizando el teorema de Pitágoras. Dicho esto, podemos hallar mediante la fórmula del diámetro angular el tamaño aparente del Sol desde Barcelona. Y con esta fórmula hallamos que el diámetro angular del Sol es de 0,23 grados. O sea, que el Sol se ve un 27,53% más pequeño desde Barcelona. ¿Cómo es esto? Pero si apenas nos hemos movido. ¿Y qué pasa entonces desde Canarias? ¿Se ve enano? ¿Y desde Senegal qué? ¿Ya no se ve o cómo va? Y lo peor de todo, ¿cómo explican las estaciones? Supongo que sabréis cómo van las estaciones. Debido a la inclinación de la Tierra, las estaciones ocurren principalmente porque ciertas zonas del planeta son expuestas más o menos tiempo a la luz del Sol, y por ende reciben más o menos energía. Al recibir más horas de luz se produce verano, y al recibir menos horas de luz se produce invierno. Por eso en las zonas alejadas del Ecuador se nota más la diferencia de la duración de los días y la temperatura que las que están cerca del Ecuador. Es por eso que en Reino Unido o en Japón se nota mucho la diferencia de verano a invierno, mientras que de Perú y Angola apenas se nota. ¿Y cómo va en la Tierra plana? El Sol aumenta o reduce mágicamente la circunferencia de su órbita desde el trópico de Cáncer hasta el de Capricornio. Pero el problema real es que su zona de alumbrado no se adecúa a la realidad, por lo que hace que ciertas situaciones reales sean imposibles. Por ejemplo, ¿cómo la Luna es iluminada por el Sol en una zona que es de noche? Para que la luz llegue a la Luna, primero tiene que atravesar la atmósfera, luego haría que la atmósfera se viese de día, pero esto no pasa. Además de que zonas antes de la Luna, debajo de la Luna y después de la Luna no tienen luz. Sin embargo, la luz del Sol sí que llega a la Luna. Es decir, como a una zona cercana no llega luz, mientras que a la lejana sí. O por ejemplo, el solsticio de invierno, el día con menos horas de luz en el hemisferio norte y con más en el sur. En el solsticio de invierno, durante poco más de 3 horas, es de día simultáneamente tanto en Argentina como en Australia. Y esto es sencillamente imposible en el modelo terraplanista. A falta de una explicación, los terraplanistas han decidido que lo que ocurre es que el Sol deforma su patrón de iluminación. De una manera un tanto extraña, la verdad. Me pregunto en qué cuerpo geométrico encajará este patrón de iluminación. ¿En qué cuerpo podría encajar? ¿Podría ser el de una esfera? Por cierto, en este vídeo que estáis viendo y en el anterior, las líneas representan en qué dirección se ve dónde está el Sol desde cada punto. Como veis, la posición relativa del Sol no tiene ningún sentido en el modelo terraplanista, pero encaja como un guante en el esférico. Me pregunto por qué. Y bueno, por no hablar de los 6 meses de luz en el Polo Sur, pero ellos no creen en el Polo Sur.
Pobres pingüinos, no creen en su existencia. El pingüino emperador, que es el pingüino más famoso, es la única especie de pingüino que habita exclusivamente en la Antártida. Pero no te preocupes, que esos pingüinos son actores pagados por el gobierno, o son animatrónicos de la Warner, o te dirán que lo grabaron en el Polo Norte, pese a que no hay ningún pingüino allí. No hay ninguno. ¡No hay ningüinol! Subamos la luna al escenario, que le hemos dedicado mucho tiempo al señor Sol y se está poniendo celosa. La luna tiene las mismas complicaciones que el Sol, además de otras cuantas adicionales. Empecemos por los ciclos lunares. Son imposibles. Si partimos desde la premisa de que la luna está dentro de la cúpula, además de ser visible las 24 horas del día, dependiendo desde qué punto de la Tierra la mires, siempre tendrá una fase y un tamaño diferente para ti que para otra persona. Vamos a atrapar esta luna en el tiempo, en un punto fijo del espacio. Desde Oslo se ve como luna llena. Desde Salvador se ve como creciente gibosa, ya que es hemisferio sur. Desde Karachi se ve como creciente gibosa también, ya que es hemisferio norte. Desde Buyumbura se ve como una luna nueva un tanto chapucera, la verdad. Además de que se ve la cara oculta de la luna, cosa que no debería en ningún lugar de la Tierra ver la cara oculta. Por eso se llama oculta, porque está oculta. Pero bueno, en el modelo terraplanista, dependiendo de la hora, todos podemos ver la cara oculta de la luna. Y finalmente, en Auckland, Nueva Zelanda, se ve como luna nueva. Y a esta hora, desde Nueva Zelanda, la luna no debería de ser visible, pero en el modelo terraplanista sí lo es. Sí es cierto que la luna puede llegar a ser visible durante 24 horas ininterrumpidas, pero solo desde ubicaciones con gran latitud, como los polos, por ejemplo. Otra cosa inexplicable es la diferencia del nivel del mar entre océanos y las mareas. Si la Tierra es plana y está acelerando de manera constante, porque según los terraplanistas la gravedad no existe. Debe de ser algo del gobierno, será culpa de Aznar. La Tierra, según ellos, está acelerando de manera constante. ¿Por qué razón? No se sabe. Son razones ajenas a su entendimiento. Como básicamente todo. Y esto presenta un problema muy gordo. Si de verdad está acelerando de manera constante, significa que algún día, por muy lejano que sea, sobrepasará la velocidad de la luz. De hecho, vamos a calcularlo, a ver cuánto tarda. Si la velocidad de la luz es 3 millones de metros segundo, y la aceleración de la Tierra es 9,81 metros segundo al cuadrado, si partimos de que la Tierra se creó, porque los terraplanistas son creacionistas también, el cóctel es la bomba, vamos, terraplanista, geocentrista y creacionista. ¿Qué les falta? Si partimos de que se creó con una velocidad inicial de 0 metros segundo, es decir, en reposo, alcanzaremos la velocidad de la luz en 30 millones y medio de segundos, que son 500.000 minutos, o lo que son 8.500 horas, o 353 días. Es decir, que en casi un año sobrepasaremos la velocidad de la luz. ¡Qué bárbaro! O sea, imagínate tu edad en años luz. Esa es la velocidad que has ganado desde que naciste. Volviendo al tema del agua. Si la Tierra es plana, no puede ser que haya océanos con distintos niveles ni mareas tan poderosas. Estas mareas no se pueden alimentar exclusivamente por fenómenos atmosféricos y volcánicos. Estas mareas son producidas por la fuerza gravitacional del Sol y la Luna. Esta es la razón por la cual las mareas son mucho más fuertes cuando la Luna es nueva o llena, porque cuando el Sol y la Luna se alinean, la fuerza gravitacional de ambas se suman. A esta alineación astral se la conoce como sicigia. La sicigia es la alineación de 3 cuerpos celestes, una estrella, un planeta y una luna. Las fuerzas gravitacionales del Sol y la Luna atraen el agua de los océanos hacia sí, creando en los lugares más perpendiculares una marea más alta, mientras que en los más oblicuos una marea más baja. Si a esto le sumamos la traslación de la Luna y la rotación de la Tierra, esa fuerza gravitacional se ejercerá en puntos diferentes con intensidades diferentes, por lo que hace que en un punto fijo del planeta aparente que la marea está subiendo y bajando. Además de que el nivel del mar cerca del ecuador está más elevado que cerca del de los polos, por varias razones. La primera es por la fuerza centrífuga. Todo objeto que se encuentre en un cuerpo rotando tiende a escaparse. Eso lo podemos ver con un hámster y una rueda. Seamos sinceros, esta es la principal razón de tener un hámster como mascota. Nadie quiere un hámster para mimitos y caricias y nada. Todos queremos un hámster para verlo morir espachurrado contra la rueda. Bueno, pues esa fuerza centrífuga destruye hámsters, es la responsable de que el agua en el ecuador se separe algo más del centro, ya que como vimos antes, la velocidad lineal en el ecuador es más grande que en los polos. Además de que esta fuerza centrífuga también es responsable de que la gravedad en el ecuador sea un 0,5% más débil que en los polos. Así que si estás gorda y quieres bajar kilos pero no puedes vivir sin el chocolate, pues múdate allí. No es mucho, pero bueno, algo de peso pierdes. Y la segunda razón es por la Luna,
que tiene una órbita con una inclinación de 5 grados con el ecuador, haciendo que su fuerza gravitacional se incida con más fuerza en torno al ecuador que sobre los polos. Como resultado de esta fuerza centrífuga y atracción gravitacional, la Tierra no es una esfera perfecta, sino una achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Pero los terraplanistas no creen en la gravedad, ni tampoco que la Tierra sea esférica. Así que... no tienen explicación. Pasa porque sí. Qué sorpresa, ¿no? Y ya que estamos con la Luna, hablemos de eclipses. Como ya sabréis, o no, qué sé yo, no soy vidente, hay dos tipos de eclipses. El eclipse solar y el eclipse lunar. El eclipse solar es en el cual la Luna obstruye la luz del Sol. Este eclipse teóricamente sería posible en la Tierra plana si la Luna pasase por debajo del Sol, pero como supuestamente no lo hace, pues es imposible. Y el eclipse lunar es en el cual la Tierra obstruye la luz del Sol a la Luna. Y este eclipse plantea un problema muy grande para los terraplanistas. Como hemos visto antes, el Sol y la Luna se encuentran orbitando sobre la Tierra plana. Si esto es cierto, ¿cómo demonios la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna? Para que eso pase, el Sol debería de ocultarse bajo tierra. Pero hemos visto que eso no pasa. Luego no tienen explicación. Pero pongamos que sí, que es posible, que por la razón que sea, el Sol abandona la cúpula en la que está metido y se oculta bajo tierra. Entonces, ¿por qué la sombra de la Tierra en la Luna siempre es redonda? De la única forma que eso va a pasar siempre es que el objeto que se interpone entre el Sol y la Luna sea esférico. Y otra cosa que no explican, ¿por qué la Luna en un eclipse se vuelve rojiza? Es por la atmósfera de la Tierra. La única luz que llega a la Luna es refractada por la atmósfera de la Tierra, haciendo que al pasar la luz por ella, solo la luz roja consiga alcanzar la Luna, y por ende se tiña de rojo. ¿Habéis visto el álbum de Pink Floyd, el de la cara oscura de la Luna? Es exactamente lo mismo, pero con la atmósfera. Hay otras cuantas locuras terraplanistas, como que la Luna es un holograma. Muy bien, listos. ¿Y cómo un holograma refleja la luz? No puede reflejar la luz un holograma, ¡es luz! O que emite luz también, debe de ser un faro por lo que parece. Tiene una bombilla dentro que va girando para hacer las fases de la Luna. Esto se cree porque en la Biblia, en Génesis 1.16, dice: y Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreas en el día y la lumbrera menor para que señoreas en la noche. Porque por supuesto, los terraplanistas también son religiosos. Porque como no eran lo suficientemente estúpidos todavía siendo terraplanistas, geocentristas y creacionistas, también son religiosos y creen que las historias bíblicas son reales. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Que el arca de Noé es real? ¿Que las vacunas causan autismo? ¿O por qué no? ¿Que los dinosaurios no existen? Porque evidentemente es una conspiración del gobierno. Los fósiles son de cerámica, los huesos de corchopán y la gasolina se debe de hacer, no sé, con Choco Crispies. Y cómo no, cómo olvidarse de nuestro terraplanista marca España, orgullo de mi nación, Oliver Ibáñez, que cree que los eclipses ocurren porque unos orbes oscuros invisibles se interponen. Esos deben de ser los orbes oscuros. Una lástima que esos orbes sean reflejos de luz. Dos son por la ventana doble del avión y otro es por la lente de la cámara. El cuarto es la Luna obstruyendo el Sol. Por eso ves otros 3 orbes debajo. Ya que estamos con lo de los orbes oscuros, dime, ¿por algún casual estas sombras de aquí también son producidas por orbes oscuros o cómo va? No sé, me esperaba algo más técnico, qué sé yo. Que son invisibles, pero al polarizar la luz según la inclinación o la rotación se vuelven visibles. No sé, algo que utilice el teorema de Bell, aunque creo que eso es mucho pedir para un terraplanista. Pero olvidémonos de los astros, nos hemos centrado mucho tiempo en ellos y lo que importa de verdad es la Tierra plana, por supuesto. Es que hay evidencias muy claras, como por ejemplo el hecho de que los barcos a medida que se van alejando se ocultan primero por la parte inferior, dejando solo la parte superior a la vista. Pero pasemos a algo más técnico. El tiempo de viaje de los vehículos en el hemisferio sur.
o planisferio sur, como lo queráis llamar. La tierra plana de los terraplanistas es una de las muchas formas de proyectar la superficie de una esfera en un plano. Si alguna vez habéis pelado una naranja e intentado estirar su piel en la mesa sin romperla, veréis que no se puede. Con el mapa de la Tierra pasa lo mismo. Si queremos proyectar la Tierra en 2 dimensiones, la tenemos que deformar. Por esa razón, dependiendo de las necesidades que tengamos, hay diferentes tipos de proyección. La que los terraplanistas utilizan es la proyección azimutal equidistante, y la razón por la que la utilizan es porque está en la bandera de la ONU. Ya ves tú, el gobierno oculta la verdad subiéndola a lo alto de un mástil. No, si te dije yo que son más listos que el hambre, la madre que los parió. La proyección azimutal equidistante tiene la peculiaridad de que todas sus distancias partiendo del radio se mantienen afines a la realidad, mientras que cualquier otra distancia que no sea estrictamente a través del radio no conserva su proporcionalidad, y por tanto la distancia no es la misma que en la realidad. Pero los terraplanistas afirman que sí, que esa es la apariencia real de la Tierra. Y si este fuese el caso, hay ciertos aspectos que ocurren a diario que son imposibles, como por ejemplo el tiempo de vuelo de los aviones. En el hemisferio norte... ¡Planisferio! ¡Eso! Planisferio. En el planisferio norte, los tiempos de vuelo deberían de ser más cortos. Esto el gobierno lo podría ocultar obligando a los aviones a ir más despacio. Vale, es un poco difícil, es poco probable, pero realizable. Te lo compro, bien. Pero... ¿y en el planisferio sur? Los tiempos de vuelo deberían de ser más largos. Esto el gobierno lo podría ocultar obligando a los aviones a ir más deprisa. Sí, pero hay un problema. La velocidad del sonido. Dependiendo de la presión y la temperatura, a partir de cierta velocidad, el avión atravesará la velocidad del sonido, y esto hará que en la sala se vea un cono de agua evaporándose. Aquí ya hay un problema. ¿Cómo vamos a ocultar esto? Además de que los aviones comerciales no tienen la capacidad de alcanzar esas velocidades, para empezar. Cada día hay miles de vuelos, y algunos son de ubicaciones un tanto problemáticas para el modelo terraplanista, como por ejemplo el vuelo de Sao Paulo a Johannesburgo. Este vuelo tiene una duración de 8 horas y 25 minutos, y la distancia entre ambas ciudades es de 7.425 kilómetros. En el billete podemos leer que el avión que utilizarán es una A340. Deduzco que el modelo será el 600, ya que es el avión con más alcance operativo de la flota de la aerolínea que opera este vuelo, South African Airways. Si accedemos a la ficha técnica del Airbus, podemos ver que su velocidad de crucero es de 871 km por hora. Si dividimos la distancia a recorrer entre su velocidad de crucero, obtendremos una estimación de la duración del vuelo. Y esto nos da que el vuelo durará 8 horas, 31 minutos y 29 segundos, poco más de 8 horas y media. Como bien sabemos, el tiempo estimado del vuelo es 8 horas y 25 minutos. A esto le tendríamos que sumar el tiempo de despegue y aterrizaje, además de tomar en cuenta las corrientes de aire generadas por la rotación de la Tierra, que en este caso ayudan al avión permitiéndolo alcanzar el destino teóricamente antes, lo cual el tiempo estimado es un resultado bastante cercano. Ahora le toca el turno a la Tierra plana. Como los terraplanistas no saben hacer matemáticas, la haré yo por ellos. Hallando la longitud, averiguamos que Sao Paulo se encuentra a 12.600 kilómetros del Polo Norte y Johannesburgo a 12.800. Sabiendo las latitudes de las ciudades, podemos deducir que el ángulo formado en el Polo Norte es de 74 grados, 40 minutos y 32 segundos. Para hallar la distancia entre las dos ciudades, vamos a utilizar la ley del coseno, y obtenemos que la distancia entre ambas es de 15.300 kilómetros, más que el doble de la distancia real. Si esta es la distancia real, el avión no podría realizar este vuelo, ya que consultando la ficha técnica podemos ver que su alcance operativo es de 13.980 kilómetros. Aún así, vamos a imaginarnos que el avión tiene alcance infinito, solo por las risas. El vuelo no sería de 8 horas y 25 minutos, sino de 17 horas, 38 minutos y 10 segundos. Esto evidentemente no es realista. Pero espera, que aún tengo un ejemplo mejor. Un viaje de Santiago de Chile hasta Melbourne. Todo un océano que cruzar. El vuelo de Santiago a Melbourne dura 14 horas y 25 minutos. El avión utilizado es un Boeing 787, probablemente el modelo 9, ya que es el que más alcance operativo tiene la operadora de este vuelo, la TAM. Con la ficha técnica del Boeing podemos ver que su velocidad de crucero es 903 km por hora. La distancia de Santiago a Melbourne es de 11.269 km. Dividimos la distancia por la velocidad y hallamos que el vuelo durará 12 horas, 28 minutos y 47 segundos. Cosa que le deberíamos de sumar el tiempo de despegue y aterrizaje, y que esta vez tiene que luchar contra el viento, ya que va en dirección contraria, lo cual hace que tarde más tiempo. El valor aproximado es bastante cercano, unas 2 horas de diferencia sin contar estos dos factores. Muy plausible. Bien, pues pasemos ahora con la Tierra plana. Santiago se encuentra a 13.700 kilómetros del polo, y Melbourne a 14.200.
y el ángulo que forman en el Polo Norte es de 144 grados, 22 minutos y 19 segundos. Sabiendo esto, hacemos la ley del coseno y obtenemos que la distancia terraplanista entre Melbourne y Santiago es de 26.500 kilómetros. La distancia entre ambas ciudades es casi el doble del alcance operativo del avión, lo que, lógicamente, le obligaría a hacer escala en algún lugar. Juzgando por su trayectoria, yo diría que en la costa oeste de Estados Unidos, pero si tomamos ese vuelo, nos daremos cuenta de que en ningún momento sobrevolamos tierra, solo mar. Luego este vuelo no puede existir en la Tierra plana. No te preocupes, es una falsa gubernamental también, por lo que parece. Pero puede que algún terraplanista diga, no, el avión no vuela en línea recta, sigue la curva de la Tierra. Bueno, ir en línea recta sería cosa lógica, para ahorrar tiempo y combustible, pero bueno, es su tierra después de todo, así que barajemos todas las posibilidades. Pongamos que sí, que el avión traza un arco tal y como dicen. Vamos a simplificar la ecuación y hacer que sea un arco perfecto, cuyo radio de distancia sea un punto medio entre ambas ciudades. Digamos que el radio es de 13.941 kilómetros, la media. Calculamos la longitud del arco con su fórmula y obtenemos que la distancia que tiene que recorrer el avión es de 35.000 kilómetros. Ahora ya no es el doble, vamos a por el triple. Ole por la lógica terraplanista. Vamos a calcular lo que tarda en llegar a su velocidad de crucero. 38 horas, 51 minutos y 49 segundos. Muy bien. Y ahora, para más Inri, vamos a calcular la absurda velocidad que debería de llevar ese avión para llegar en el tiempo que marca en el billete. 2.380 km por hora. Eso significa que el avión debe de ir a 2.380 km por hora durante más de 12 horas. Si este avión existiese, el ejército no estaría usando ni Typhoons, ni Lightnings, ni leches. Estarían convirtiendo ese Boeing en el caza del futuro. Y vuelvo a mi pregunta del principio del vídeo. ¿Por qué el gobierno quiere ocultar que la Tierra es plana? ¿Y por qué no quieren que vayamos al Polo Sur? Que esa es otra. Según los terraplanistas, el Círculo Polar Antártico está siendo vigilado las 24 horas del día por patrulleras y helicópteros del gobierno para que no pasemos. Lo que los terraplanistas ignoran es que hay agencias de viaje que te llevan al Polo Sur para hacer turismo. Volar sobre él, ir de crucero, pasar unas noches allí, ir al centro geográfico... Lo que quieras, vamos. Pero pongamos que es cierto, que hay una flota entera dedicada a impedir que nadie cruce al Polo Sur. Hallemos la longitud de esa circunferencia. Supongamos que los barcos están puestos a una latitud de 60 grados sur. Esos son 16.700 desde el Polo Norte. Luego la circunferencia que los barcos tienen que proteger es de 104.798 kilómetros. Digamos que establecen un barco cada 10 kilómetros, por ejemplo, y un helicóptero cada 50. Eso nos da que necesitaremos 10.480 barcos y 2.096 helicópteros. Todos ellos pagados por el dinero de los contribuyentes, evidentemente. Vamos a descubrir cuánto cuesta esa flotilla. Digamos que los barcos son corbetas clase AFCO, ya que tienen helipuerto, y los helicópteros embarcados son NH-90. El coste unitario de la corbeta es de 110 millones de euros, y el coste unitario del helicóptero es de 7,8 millones de euros. El coste de construcción de esta flota ascendería a un total de 1,169 billones de euros. Luego a esto le deberíamos de añadir el mantenimiento mensual, más el gasto de combustible, más el sueldo de los trabajadores. Pero vamos a obviarlo. Solo con deciros que esta flota es el triple de grande que la de Estados Unidos, la flota más grande del mundo, pues ahí lo dejo todo dicho. Y esto solo para impedir que vayamos al Polo Sur. Supongo que también el servicio del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo ubicado en Dubái, el que ofrece un servicio para ver 2 veces el atardecer, eso debe de ser una patraña. De hecho, no necesitas ir a Dubái para ver 2 veces el atardecer. Puedes hacerlo con un dron, o con una escalera, o tumbándote en el suelo y levantándote muy rápido. El problema es que hay conceptos que los terraplanistas no entienden, como la gravedad. No pueden concebir el hecho de que haya agua en el hemisferio norte y que no se esté inundando y cayendo al vacío por el sur, ya que la gravedad en su cabeza es una fuerza que va hacia abajo. Bueno, no es una fuerza, según ellos estamos sometidos a una aceleración constante. Pero la gravedad no va hacia abajo. La gravedad es la atracción entre dos cuerpos, entre dos masas. Todas las masas se atraen entre sí. A mayor masa, mayor fuerza gravitacional. Esto permite que los océanos existan tal y como los conocemos, de la misma manera que impide que los aviones se vayan volando al espacio en línea recta. O mi favorita, el hecho de que crean que si la Tierra estuviese rotando, saldríamos volando. Los terraplanistas no entienden la conservación de la energía, algo que sí entendió Hipatia en el siglo IV, o que la Tierra es esférica ya de entrada. Eratosthenes calculó el radio de la Tierra en el siglo II a.C. Y mira tú a estos, a día de hoy, con toda la tecnología de ensueño que tenemos y no dan un palo al agua.
Hipatia se subió a un barco y subió un saco al mástil. El experimento era lanzar el saco desde el mástil para ver si el barco lo adelantaba o lo acompañaba en el movimiento. Lanzó el saco y lo acompañó, probando la conservación de la energía. Esto lo podemos comprobar nosotros mismos. Si vamos en coche, en tren o en avión, preferiblemente en tren o en avión. Si se mantienen a la misma velocidad, es decir, sin acelerar, frenar, girar, subir, bajar, podremos sujetar un vaso de agua sin que se derrame el agua, haciendo que el agua de ese vaso se mantenga a nivel, en completa calma, ignorando la burrada de velocidad a la que vamos. Por esta misma razón no salimos volando de la Tierra, porque estamos rotando a una velocidad constante. Sí, evidentemente, si la Tierra frenase o acelerase de golpe, saldríamos disparados, pero como no lo hace, pues estamos a salvo. De hecho sí que experimentamos una aceleración y deceleración a lo largo del año. La órbita que describe la Tierra alrededor del Sol no es perfectamente redonda, es ligeramente elíptica. En el afelio, o apoapsis, el punto más alto de la órbita, su velocidad es de 28,76 km por segundo, y en su perihelio, o periapsis, el punto más bajo de la órbita, su velocidad es de 30,75 km segundo. Eso significa que si partimos del afelio, durante 6 meses sufriremos una aceleración que nos hará ganar 1,99 km por segundo. Si esa velocidad se ganase de manera constante, que no lo hace, pero digamos que sí, para hacer la operación mucho más sencilla, la aceleración que ganaríamos de manera constante sería de 0,0000627 metros por segundo. O lo que es lo mismo, 0,0627 milímetros por segundo. La Tierra está acelerando o decelerando de media 0,0627 milímetros cada segundo. Prácticamente nada, y por eso no se nota. Y esto me gustaría ya preguntarle a los terraplanistas. ¿Cómo explican la fluctuación del polo magnético? El polo norte magnético se encuentra en constante movimiento. Esto ocurre porque los materiales del núcleo de la Tierra, al estar en estado líquido debido a la presión y temperatura, se desplazan por el interior de la Tierra alterando el campo magnético de manera continua. Pero esto es imposible en la Tierra plana, porque es un disco. ¿De cuánto de grosor? No lo saben, para variar. Supongo que sus más renombrados científicos emprenderán un viaje al centro de la Tierra. O en el mejor de los casos saldrán por el otro lado y caerán al vacío eterno en el cual sufrirán por los siglos de los siglos. Qué pena, ¿verdad? Pero lo que más me fastidia es que los terraplanistas ahora van a decir que yo estoy comprado por el gobierno. Porque si estoy defendiendo la Tierra esférica, o me han sobornado o soy gilipollas. Escoja una, caballero. Mi pregunta es, ¿dónde están los disidentes? Ocultar la verdad a unos pocos es difícil, pero a un planeta entero hay casi 8 millones de científicos en el mundo, 1 millón de físicos, de los cuales por lo menos 10.000 astrofísicos, más de 500 astronautas, 70 países con programas espaciales y 6 agencias espaciales. ¿Tú crees que al menos uno de ellos a lo largo de toda la historia no puede haber sido un disidente, un espía o simplemente alguien que se haya ido de la lengua? ¿En serio? Es que es ridículo. Pero ellos seguirán R, que nos están engañando, que todo es un montaje, que utilizan lentes de ojo de pez para engañarnos y hacernos creer que hay curvatura, que si los supuestos directos de la estación espacial se graban en aviones de gravedad cero o en piscinas, que la Tierra se ve diferente en cada foto, que si crean animaciones para engañarnos, que si los mapas de Google son composiciones y no una imagen real, ¡un montón de chorradas! ¡Pamplinas!, como diría el tío Gilito. Las lentes de ojo de pez se utilizan para tener un campo de visión mayor y poder ver más grados, no para engañarnos. ¿Tú qué te crees? ¿Que no se les ha ocurrido la posibilidad de que si la curvatura de la Tierra llega a la parte superior de la cámara se va a ver convexa? ¡Ups! ¡Se nos ha pasado! ¡Nos hemos puesto en evidencia! ¿De verdad crees que son tan tontos? ¿De verdad crees que son tan tontos? Los aviones de gravedad cero solo pueden mantener la ingravidez durante 30 segundos. Mientras que este tour de la estación espacial dura 1 hora. Ya me dirás tú cómo va. O que lo graban en una piscina. Ya, claro, por eso se mueven sin resistencia alguna, ni necesitan oxígeno para respirar bajo el agua, o que el pelo no se les moje ni se vean burbujas. No, es que lo harán por cables, ya, por eso se ven los cables también. Lo mismo con las supuestas fotos falsas. Es que estas dos fotos no se parecen. Pues claro que no se parecen, dependen de muchos factores como la óptica, el filtro, diámetro de la lente, la exposición a la luz, el diafragma. Si tenéis 2 cámaras en casa, probad y sacad una foto al mismo objeto con las dos en diferentes horas y me vas a decir si se ven iguales. Y la gota que colma el vaso son las composiciones. Es que si te fijas en el Google Maps, la Tierra no es una sola imagen. ¿Por qué no es una sola imagen si tenemos satélites que fotografían la Tierra?
Por una razón muy sencilla. No puedes sacar una foto de toda la Tierra a la vez. A veces hay nubes, a veces no. A veces es de día, a veces es de noche. Algunas son tomadas en verano, otras son tomadas en invierno. Unas son de ayer, otras son de hace 6 años. Por eso cuando hacemos zoom vemos estos cuadrados que cortan de una manera muy obvia. No es porque se les haya pasado. ¿Tú crees que son tan tontos? ¿Tú de verdad crees que son tan tontos como para que se les cuele semejante obviedad? Tenemos películas a día de hoy con unos efectos especiales demenciales en las que todo parece real. Y me vas a decir tú que un órgano del gobierno, el cual se supone que nos está engañando y tiene a su disposición todo el dinero de los contribuyentes, todo el dinero del país, no va a utilizar una tecnología similar para ocultarlo. Otra burrada, el aterrizaje de la luna, que es falso. ¿Cómo que es falso? ¿Pero sabéis que podéis comprobarlo haciendo rebotar un láser? Los astronautas dejaron unos cuantos retroreflectores en la superficie lunar. Los cazadores de mitos incluso hicieron un capítulo en el cual reflejaron un láser en el reflector. Y la estación espacial o los satélites los podéis ver con un telescopio o una cámara. Si tenéis el instrumental y los conocimientos para predecir órbitas, podéis hacerlo. Ya lo han hecho varios aficionados. ¿Y qué pasaba en la antigüedad? ¿Cómo demonios el gobierno que no existía intentaba ocultar la verdad? Y si eso es cierto, ¿con qué tecnología lo hacían? ¿Dónde estaban los Illuminatis en la época de Egipto? Ah, ya, claro, por eso las pirámides. Ah, ahora todo tiene sentido. El problema del terraplanismo es que todo está basado en la observación a través de los sentidos. Y los sentidos nos engañan. Por ejemplo, esta imagen parece que tiene puntos negros. Pero no los hay, no hay puntos negros. O esta imagen, por ejemplo, parece que estas rectas no son rectas, que están inclinadas o que se doblan. No lo están haciendo, son completamente rectas. Pon un libro, un cuaderno, algo recto y compruébalo, ya verás. O por ejemplo estas imágenes, parecen que se están moviendo, no se están moviendo. Nada de esto está pasando, son ilusiones ópticas, porque tus sentidos te están engañando. Y es por esta sencilla razón por la cual no nos podemos fiar de nuestros sentidos al 100%. Nuestros sentidos son orientativos, nos ayudan, pero no son precisos. Y por favor, sacaos ese complejo de Dios que tenéis, no somos el centro del universo, no todo lo que existe gira a nuestro alrededor. Me gustaría concluir el vídeo con algo que me llama la atención, y es el porqué de la necesidad de este vídeo. No me refiero a que en la actualidad haya gente que crea que la Tierra es plana, que ya es de traca, sino el hecho de que se tenga que hacer un vídeo para desmentir que la Tierra no es plana. No es así como funciona, no se puede desprobar una negativa. Si tú estás afirmando algo, eres tú el que debe demostrar que es verdad, y no al revés. Si tú dices que la gravedad no existe, sal ahí fuera, móntate un sistema, investiga y vuelve con pruebas sólidas de ello. Newton no tiene por qué volver a la vida a refutar que tú digas que la gravedad no existe. Eres tú el que debe demostrar que tu teoría es la correcta proveyendo evidencias. Es como si yo digo que hay un dios llamado Basinga. Basinga el negro, el negro que no mea. Se llama así, Basinga el negro que no mea. Y es el creador del universo. Y tiene forma de osito de peluche. Y tú dirás, bueno, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Pues prueba que Basinga no existe. No puedes desprobar una negativa. No puedes. Primero porque no hay pruebas. Segundo porque me lo he inventado. Y tercero y más importante, soy yo el que tiene que probar que eso es cierto, no al revés. ¿Qué clase de lógica es esa? O sea, si Plutón existe pero no sabemos cómo se creó, si yo digo que yo lo creé y lo puse en órbita, ¿es eso cierto? Yo no tengo pruebas de ello, pero tú tampoco. Luego es cierto hasta que tú demuestres con pruebas que yo estoy equivocado. ¿Qué clase de lógica es esa? Es de gilipollas. ¡Es de gilipollas! ¿O acaso el universo está sostenido por una sucesión de tortugas apiladas una encima de otras? Como no se puede desmentir, pues debe de ser cierto. Esto no es más que otro timo, como el del tocomocho o el de la estampita. Como en todos los cultos e instituciones, hay dos tipos de personas. Están los listos que se lucran con la idea y los tontos que se la creen. Sé inteligente. Si te vas a meter en estas monsergas, al menos sé de los listos, colega. Porque la Tierra no es plana. Tu encefalograma es plano. Todo esto es una estupidez. El terraplanismo es una estupidez. La estupidez es como el amor. Es infinita y se presenta en todas sus formas. Y el terraplanismo es una de ellas. Para reírnos de los terraplanistas un poco, vamos a poner ahí cosas absurdas que han dicho y que creen. Así los podemos señalar con el dedo y nos reímos un poco. Espero que os guste.